que no sabes si son verdad, pero que simplemente por cronología te da pie a construirte relatos que puede que sean falsos. Me acuerdo el del comisario Maruenda, ¿no? Que publica la portada La Razón de Francisco Maruenda, siendo el director, que una cosa contra el policía, señor Narciso Ortega. No, el policía tal, Rubalcaba, tal, algo que solamente al policía le perjudicó bastante. Y luego, 2015, publican otra portada de La Razón contra otros dos policías, Telesforo Rubio era uno y el otro Santana, no, guardia Rubalcaba, tal, que eso le permite al director adjunto operativo, que era el famoso señor Pino, que haga ahí una pequeña purga y se los cepille también fuera, tal. Y después de eso, Maruenda nombrado policía honorario. Comisario Maruenda, ¿qué tal? ¿Qué tal, inspectora Cristina? Es curioso, un tipo que está atacando a policías y le nombran de repente policía honorario, cualquiera pensaría que aquí hay una pelea entre bandos policiales y te premia el bando ganador por haberle ayudado en la batalla contra otro bando. Es de la envidia, porque al final es la envidia, digo, pues me nombran comisario de policía y me nombrarán, dice, no, es que es amigo del ministro del Interior y que tiene, que eso, como él era amigo de la gente Zapatero, vamos. Y al señor Cebrián, pues lo acabó tumbando el señor Gorlian. Que no haya poderes especulativos que puedan entrar en la propiedad de la compañía y poner los medios, no solo el país, pero desde luego el país es el medio insignia del grupo, al servicio de intereses bastardos o que contradigan los motivos y los valores, los motivos fundacionales y los valores identitarios del país. A quien él llevó al periódico. Quiero decir, el señor Gorlian no entra por una operación secreta, entra porque le abre la puerta a Cebrián y dice, pase usted, cuando va a Nueva York a la bolsa, y le dice, no, voy a entrar con el 8% y entra con el 16%. Y hasta podría preguntarle si hubo o no delitos societarios, como sospecho que lo hubo. Hoy ha fallecido en Madrid el periodista Enric Sopena. Fíjese, acaba de fallecer don Enric Sopena. Sí. A mí me ha llamado la atención que cuando he visto que el Plural hacía las notas que uno espera leer ahora, pues de homenaje a una persona que ha jugado un papel importante, y por qué no ponéis en valor otras cosas que me llaman a mí más la atención del señor Sopena, por ejemplo, su contribución al caso Gürtel. Ellos fueron los que citaron concretamente al director de un medio digital, al señor Peñas y a su abogado en la sede del Ministerio de Interior, no una, sino varias veces. Porque hasta donde yo tengo entendido, y que me corrijan si me equivoco, el caso Gürtel comienza porque el señor don Enric Sopena va con el señor José Luis Peñas, que es el tránsfuga que había estado en nómina de Correa, que como deja de cobrar, pues se va con Sopena al despacho del ministro don Antonio Camacho, que entonces es secretario de Estado, con el señor Rubalcaba, ahí le dan la grabadora para que se ponga a grabar a Correa, y ahí empieza toda la operación. Claro, como el señor Sopena esto no lo contaba en su periódico, entonces ¿en qué idea de qué estaba? Porque lo lógico si tienes datos que, vamos, publiques la primicia de tengo aquí todo. No. ¿Qué era? ¿Intermediario, a fin de cuentas, interlocutor? ¿O que lleva la información y dónde la lleva? Al señor don Antonio Camacho. Por cierto, de reciente actualidad, porque es abogado de alguien de mucha actualidad en la actualidad. De Begoña Gómez. El diario El Mundo, por ejemplo, es uno de los medios que tenía una de las mejores secciones de información mediática que había. Te enterabas de muchísimas cosas del sector mediático leyéndolas, menos las que tuvieran que ver con ellos. Yo me acuerdo cuando dirigía a don Pedro J. Ramírez, cambiaba el consejero delegado de Vocento, tenía una página que decía, no, es que se ha peleado con esto, el consejo, Neguri contra Neguri, ha caído Vergareche porque está peleado con este, luego ha caído el Armino García por este y tal. Pero cuando cae Vargas y llega Luis Enríquez, el Mundo no habla de ello. Claro, porque Luis Enríquez viene de ellos. Cae Galiano en el Mundo, que ha dedicado páginas completas cada vez que ha habido un cambio mediático importante en este país, que cuando cayó Javier de Polanco como CEO de Sogecable, una página completa, se ha ido por esto, tal. Pero sale el señor Galiano, recuadra así, Galiano cesa, y dices, ¿no habíamos quedado en que te importaba la información mediática? Y Fernández Galiano, que es un hombre excepcional y ha hecho una labor ingente, ha contribuido por lo menos a crear uno de los grandes grupos de comunicación en España. El problema no es que hayan cambiado, que eso hay que aceptarlo en todas las empresas. Pero, en fin, la verdad es que la manera, el procedimiento con el que se le ha cambiado es muy difícil de digerir. Cuando detienen al marido de Ana Rosa Quintana, en ese momento me hace gracia que la ABC, la sección de informaciones, digamos, la hacían Cruz Morcillo y Pablo Muñoz.
siempre hacían todas las informaciones de Villarejo, ¿no? El comisario Villarejo se encuentra esto, último escándalo de Villarejo, firmado Cruz Morcillo, Pablo Muñoz. Detienen al marido de Ana Rosa Quintana, a Juan Muñoz Tamara, ese día firmado únicamente Pablo Muñoz. Desaparece la firma de Cruz Morcillo, que es colaborador del programa de Ana Rosa Quintana. O esto solo nos importa la información mediática cuando es del competidor y si a ti es el tuyo no te afecta. Ha mencionado usted, por ejemplo, al señor Pablo Iglesias. Sí. Al señor Pablo Iglesias le encanta hacer información de medios, ¿no? Y contar todas las maldades de los medios y cómo son todos unos censores y callan y silencian y tal, y le encanta en cuanto puede meter una provocación y de repente si está en Mediaset decir, ya no está por aquí el señor Cintora. Esther Palomera la echaron de La Razón. A Cintora todos vimos lo que le pasó, o a Javier Ruiz. O sea, que yo no me corto un pelo en decir los nombres. Ya no está todo. Claro, cuando en TV3 se produce la movida del programa este que hacía Joel Díaz, de Zona Franca, y se cargan primero al señor Manel Vidal y luego al señor Joel Díaz, tal, por aquella broma que hacen del PSC con la esvástica y tal, yo dije, pues esto será muy bueno porque la siguiente vez que entre el señor Iglesias hará alguna puya, ¿no? Dirá, bueno, un saludo aquí a Manel Vidal o a Joel Díaz. No dijo un carajo, evidentemente, porque TV3 no le interesa meterse con TV3. Tampoco se puede decir que le va mal, teniendo en cuenta que gracias a los buenos manejos del señor don José Pablo López como director de contenidos general de Televisión Española, pues le metieron a 3 en los tertulianos de Mañaneros y de la hora de la 1, que creo que si comparamos con los representantes que puede tener la tercera fuerza política Vox o la cuarta fuerza política Sumar, en comparación a una fuerza más minoritaria como es Podemos, que tiene, insisto, 3 y además muy militantes y que comunican bien, pues diría que no se puede quejar. Eso es un favor que aún no le han agradecido lo suficiente a don José Pablo / don José Miguel Contreras, pero que igual nos explica por qué en alguna votación que se hizo contaba siempre con el voto a favor del consejero señor Laquedain. Un proyecto mediático para darnos buenas noticias de Podemos. Entonces ellos mismos lo han dicho, que Podemos necesitaba un resorte como Vox puede necesitar la Gaceta de la Iberosfera o ese tipo de medios de comunicación muy pegados a los partidos, cuando no solapados. Es un poco volver al origen, ¿no? Al comenzar el siglo XX eran periódicos de partido o incluso diría que de político. O sea, que decir, estaba La Época, que era el periódico del señor Cánovas del Castillo, estaba el Diario Universal, que era el periódico del conde de Romanones, eran todos periódicos de alguien. La primera La Vanguardia era del señor Sagasta. Había una idea de que el político, si yo era un político del Partido Conservador y quería defender a mi bando, pues tenía que crear mi periódico. Y era como, pues, Canalejas tenía el Heraldo de Madrid, cada uno tenía su periódico. Lo que a mí me parece en mi corta trayectoria como periodista, veo que es ahora más que nunca cuando hay periodistas enfrentados contra periodistas, medios. Yo no creo que sea el momento más crispado, ese periodo, 97-98. En ese momento hay un proceso judicial para el mismo año, estoy hablando del año 1997, para empapelar a toda la cúpula del Grupo Prisa, año 1997. Ese mismo año, 1997, se difunde un vídeo sexual del director de El Mundo, don Pedro J. Ramírez, en un intento aparente por destruirle personalmente. En ese mismo año, 1997, el juez Garzón inicia un proceso contra todos los accionistas de Telecinco por el llamado caso Telecinco, y pasan ahí por hacer el paseillo don Miguel Durán, el señor de la Rosa, el señor Muñoz Machado, que ahora preside la Real Academia Española de la Lengua, que se producen ese mismo año hay un cambio de propiedad en Antena 3 Televisión y sale don Antonio Asensio en unas circunstancias extrañas de la presidencia, el famoso señor Asensio al que le ha llamado don Miguel Ángel Rodríguez y ha tenido aquella bronca en la que ha acabado diciendo vas a acabar en la cárcel, tal. Imagínese qué ambiente había en aquella época